Buenas, mi nombre es Brian Ramírez y en este video resolveremos el ejercicio 14 de la guía de admisión del TEC. El ejercicio dice, considere las siguientes premisas. Premisa 1, todo C es S. Premisa 2, algunos C no son G. Premisa 3, algunos F no son G. Premisa 4, algunos G no son S. Premisa 5, todo E no es S. Y finalmente la premisa 6, que nos dice C no es igual a S. Entonces se nos dice, de estas premisas se sigue que opción 1, todo G no es S, opción 2, todo S no es F, opción 3, algunos C son E, y opción 4, algunos S no son G. Entonces, para la resolución de este ejercicio, haremos uso de los diagramas. Utilizaremos diagramas para representar estos conjuntos, visualizándolos como conjuntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar la premisa 1, que nos dice todo C es S, y la premisa 6, que nos dice que C no es igual a S. De la premisa 1, entonces, podemos observar que todo C es S, es decir, que todo elemento que está en C tiene que estar en S. Entonces, podríamos pensar que C está dentro de S o podría ser del mismo tamaño o con los mismos elementos que tiene S. Pero si nos vamos a la premisa 6, que nos dice que C no es igual a S, estrictamente C tiene que ser un subconjunto de S, es decir, tiene que estar contenido y no puede ser S completamente. De esta manera tenemos entonces este gráfico, donde vemos que C está incluido dentro de S. Ahora si nos fijamos en la premisa 2 y en la premisa 4, que nos mencionan que algunos C no son G, quiere decir entonces que hay elementos que están en este círculo y no están en un conjunto que se llama G. Entonces podríamos visualizarlo tal vez de esta manera. Entonces se nos dice, algunos elementos de C no son de G. Entonces vean que G sería este círculo. Algunos elementos de C, la premisa 2, nos dice algunos elementos de C no son G. Vean que se podrían considerar todos los que quedan en esta parte. Vemos la premisa 4 que nos dice algunos G no son S. Entonces vean que definitivamente el círculo de G tiene que quedar una parte por fuera de S, porque se nos dice que algunos G no están en S. Entonces tenemos este círculo para el conjunto G. Si nos fijamos ahora en la premisa 3 que nos dice algunos F no son G, basta con hacer un conjunto que simplemente no tenga elementos en G. Para este caso, podríamos pensar en este, que vean que no tiene conjuntos o elementos, mejor dicho, en el conjunto G. Tiene elementos en S y podría tenerlos en C, pero no en G. Entonces podemos considerar este caso. Y finalmente consideramos la premisa 5, que es la única que nos hace falta considerar, que nos dice que todo E no es S. Entonces podríamos considerar a E un círculo que tenga una parte en G, o que tenga una parte en F, o que no tenga una parte con ninguno, es decir, que no tenga parte común con alguno de los otros conjuntos, pero no puede tener algo en común con ese. Entonces, para efectos de este ejercicio, y sin ningún problema con cualquiera de las opciones que di, vamos a considerar que no tiene intersección con ninguno de los otros conjuntos. Se nos genera entonces este gráfico analizando todas las proposiciones. Ahora vamos a analizar las opciones que se nos brindan. Vemos que la opción 1 nos dice todo G no es S. Es decir, todo elemento que está en G no está en S, pero vemos que eso es falso. ¿Por qué? Porque vean que todos los elementos que están en G, si yo considero, por ejemplo, uno que está acá, ese elemento va a estar en S. Si considero uno que está acá, va a estar en S y también en C. Entonces vemos que esa proposición definitivamente no es verdadera. Consideramos la segunda, que nos dice todo S no es F. Vean que podemos considerar acá, según el gráfico, nos dice que todo elemento de S no está en F. Pero ven que acá tenemos una intersección entre S y F. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. ¿Por qué? Porque podríamos considerar un elemento que esté en esta parte
y vemos que también va a estar contenido en F. Entonces esta proposición es falsa. Consideramos la proposición 3 que nos dicen algunos C son E. Es decir, algunos elementos que están en C están en E o son E, pero vemos que es imposible, porque los elementos que están en C son los que están en este círculo. No hay forma de que estos elementos de alguna manera estén contenidos dentro de este conjunto, ya que están o son excluyentes. Entonces definitivamente esta opción también se quedaría descartada. Y si analizamos la última opción, la cual nos dice algunos S no son C, vemos que eso sí tiene mucha razón, porque hay muchos elementos que están en el conjunto grande que es S, que definitivamente no están contenidos en el conjunto C, por lo que la solución a este ejercicio entonces sería la opción 4.